Bienvenidos a la Agenda Económica AM de este viernes en CNN Chile. Poco a poco avanzan ya los dos proyectos enviados por el gobierno esta semana al Congreso. El ingreso familiar de emergencia universal, aunque la oposición digan que no es tan universal, ya se está discutiendo en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, mientras que los bonos a las pymes, a las pymes de 1 millón de pesos y otros alivios tributarios y otras medidas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, ya fue aprobada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y pasa a la Cámara. Entonces, fueron ingresados el jueves y ya están avanzando poco a poco en el Congreso, en medio, por supuesto, del debate legislativo, de las críticas, los apoyos, etcétera, que es obviamente lo que hay en común en cualquier proyecto que se envíe al Congreso en estos momentos. Eso por un lado. Otro proyecto que avanza, pero es bastante raro el avance. La sala de la Cámara de Diputados despachó al Senado el reajuste al salario mínimo, pero se rechazó el reajuste propuesto por el gobierno y se rechazó también el aumento del aporte del ingreso mínimo garantizado. Entonces avanza el proyecto, pero se rechazan los montos. No se entiende mucho cuál es el avance en realidad. El punto es que se va a discutir en el Senado y ahí el gobierno debiera ingresar nuevamente las indicaciones para reponerlo. De ambos temas estaremos hablando acá en Agenda Económica en un rato más, en unos minutos, con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. También les cuento que cerca de las 5 de la tarde se sabrá quién es el nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Anoche en Agenda Económica PM tuvimos a ambos postulantes, Ricardo Mewes, expresidente del gremio, y también Cristóbal Valdés, que busca ser quien reemplace a Patricio Melero. El dato de esta elección es que es la única que tuvo a más de un candidato para ser elegido nuevo presidente, porque la SOFOFA, que ya tiene a Richard von Appen, fue el único que postuló para reemplazar a Bernardo Larraín. La banca reeligió a José Manuel Mena y la Sociedad Nacional de Agricultura también tenía un solo candidato que fue el nuevo presidente. Entonces, hoy tendremos la única elección de un gremio realmente, porque se puede elegir por más de una persona. Les tendremos los resultados en Agenda Económica PM. También les tenemos resultados, pero que son casi todos malos. Tiene que ver con los multifondos, que durante mayo han caído todos, el B, el C, el D y el E. Aquí han tenido bastante impacto los anticipos de rentas vitalicias y también los nuevos retiros de fondos. Les digo que casi todos porque el A fue el único que subió 0,48% y también el fondo A y el B son los que más están rentando anual, cerca de 4% el primero y 2% el segundo. Obviamente esto tiene que ver mucha relación con los mercados, por eso les cuento que el IPSA subió 1% este jueves y está empezando nuevamente a recuperar el terreno perdido luego de toda la incertidumbre tras las elecciones que hubo la semana pasada. Recordemos que el IPSA el lunes no pasado, sino que el de la semana anterior cayó en un solo día 9%. Está poco a poco recuperando, pero en un escenario de mucha volatilidad. También otro elemento que tiene mucha volatilidad es el dólar. El jueves bajó a 725 pesos, se habla de que podría llegar a 715 próximamente. Entonces vamos a tener también el tipo de cambio con mucha volatilidad. Y algo muy importante que va a tener que ver con el tipo de cambio y también con las acciones es la tasa de interés. Se está diciendo que podría subir para fin de año, al menos así lo proyectan los operadores financieros y en el mercado. El Banco Central al menos no lo ha dicho aún, es un elemento también que hay que tener en cuenta. Bueno, pasemos ahora al tema que obviamente está tomando toda la agenda legislativa y por supuesto económica. Las propuestas del gobierno de los famosos mínimos comunes. Tras escuchar a la oposición y también a Chile Vamos, se entregó su propuesta el miércoles. Como les decía, ya avanza en el Congreso. Al menos uno de los proyectos ya fue aprobado en una primera comisión. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son los montos? El resumen en la nota que preparó Ivo Goich.
Más mínimos que comunes para algunos. 25 días pasaron y luego de esperar propuestas de oposición y oficialismo, el gobierno anunció un nuevo paquete de ayudas sociales para llegar en apoyo de los más afectados por la pandemia. Lo hizo con dos propuestas. Primero, el ingreso familiar de emergencia universal, que cubrirá al 100% de las familias en el registro social de hogares, con ingresos per cápita de hasta 800.000 pesos, con un monto equivalente a la línea de la pobreza. Un IFE universal por junio, julio y agosto, con aportes según el número de integrantes por hogar. Es decir, las familias recibirían los siguientes ingresos. Para una persona el aporte será de 177.000 pesos, para dos de 287.000, para tres 382.000 y para cuatro integrantes 467.000 pesos, mientras que para un hogar de 10 integrantes podría llegar a los 887.000 pesos mensuales. No es que sea postulable, lo que ocurre simplemente es que hoy día las personas que ya están en el registro social de hogares, obviamente va a ser automático. Para las personas que no estuvieran en el registro social de hogares, lo que tienen que hacer es ingresar una primera vez, pero una vez que estén dentro del registro social de hogares van a tener efectivamente de forma automática los meses venideros. Esta propuesta de IFE universal tiene un costo mensual de 2.890 millones de dólares, es decir, un costo total durante los 3 meses de 8.670 millones de dólares. Decidimos darle una certeza a los chilenos, y esta es que todos los chilenos van a estar por encima de la línea de la pobreza, no como se dijo hace un par de días atrás. No, eso no es verdad. Absolutamente todos los chilenos que están en el registro social de hogares van a poder recibir el IFE universal. Otra parte del anuncio va en ayuda de las pymes a través de un bono de 1 millón de pesos que llegará a todas las que tengan actividad al menos un trabajador contratado y ventas inferiores a las 25.000 UF anuales. Las pymes lideradas por mujeres recibirán un adicional equivalente al 20% de estos bonos. En una época de crisis, obviamente que 1 millón de pesos para una pyme es irrelevante de acuerdo al estado en que se encuentra. Hay pymes que simplemente no se van a levantar y el 1 millón de pesos les servirá para subsistir. Adicionalmente, estas mismas personas y pymes recibirán un segundo bono que se suma al anterior, equivalente a 3 meses de IVA, con un tope de 2 millones de pesos. Falta todo lo relacionado con el FOGAPE y qué pasa con los emprendedores que hoy que han pedido el crédito FOGAPE COVID y que hoy día no lo pueden pagar y que están en proceso de cobranza extrajudicial y está siendo ejecutado por los bancos. Además, las pymes que tengan trabajadores suspendidos por la Ley de Protección del Empleo recibirán un subsidio especial para pagar las cotizaciones previsionales de los trabajadores suspendidos por un plazo de 4 meses. De esta forma también lo que estamos tratando de hacer es decirle a las pymes que han tenido que suspender los contratos de sus trabajadores y que estén en protección de empleo, que en los próximos 4 meses se les va a aliviar las cotizaciones previsionales de ellos. También se implementarán medidas de alivio tributario para las pymes más afectadas, como la devolución del crédito fiscal del IVA y la eliminación transitoria de la tasa de interés penal. Nos cuentan que ya está en su oficina el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, para hablar con Agenda Económica al regreso de esta pausa. Volvemos a la Agenda Económica AM de este viernes acá en CNN Chile. En solo unos momentos estaremos con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. ¿Cuáles van a ser los temas principales de conversación? Por supuesto, los famosos mínimos comunes. Ya está en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados el ingreso familiar de emergencia universal, que por ejemplo establece un aporte de, por ejemplo, hagamos un hogar de 3 personas, el aporte mensual sería de 887.000 pesos en total. Esto sería por junio, julio y agosto. Esos serían los meses hasta ahora. El gobierno ha dicho que podrían ser más que eso, pero en una primera instancia está pensado para esos meses. Se habla de IFE universal. Simplemente quedarían excluidos las familias que estén en el registro social de hogares, pero que pertenezcan al 10% de mayores ingresos de la población. Esto es que también para un hogar de 3 personas tengan ingresos líquidos de hasta 2.400.000 pesos. Hasta eso.
Además, también está ahora está en la sala, porque ya fue aprobado por la Comisión de Hacienda el bono de 1 millón de pesos para las pymes. También, por ejemplo, para las pymes lideradas por mujeres, sea un 20% extra ese bono, obviamente reconociendo el aporte de las mujeres. También hay devolución de IVA de 3 meses, IVA en relación a 2019, un año algo más normal, antes de, obviamente, el estallido social. En definitiva, como les decía, todas estas ayudas también han tenido reacciones y críticas. Las pasamos a revisar en la nota de Marilu Carrión. Muchas gracias. Ha pasado casi un mes de esta imagen, casi 30 días en los que mucha agua ha pasado bajo el puente, pero finalmente, y tras recibir la propuesta de la oposición y del oficialismo, el presidente Sebastián Piñera presentó su iniciativa de los denominados mínimos comunes. Al finalizar su discurso y antes de estampar esta firma, hizo un llamado al Congreso donde ahora está la pelota. A analizar con buena voluntad y aprobar con prontitud estos proyectos de ley, que significan una ayuda, un alivio urgente y necesario a las familias y a las pymes de nuestro país. Es que estos dos fueron los focos de las propuestas del Ejecutivo: un ingreso familiar de emergencia a todas las familias del registro social de hogares, excluyendo al 10% de los más altos ingresos del país, y medidas de alivio y ayuda para las pymes. Hemos esperado casi un mes en que el gobierno se decidiera cuál iba a ser la ayuda para las personas y para las familias. Pero yo valoro del gobierno que a lo menos después de un año salió medio porfiado el gobierno, le cuesta entender, pero después de un año yo he entendido que la línea de la pobreza es lo mínimo que hoy día tenemos que hacer. Nosotros queremos valorar que el gobierno haya escuchado y que haya escuchado a la oposición y al oficialismo. Y hacemos un llamado a la oposición, especialmente a la presidenta del Senado, a no utilizar los recursos que se han anunciado para un beneficio personal o para una precampaña presidencial. Es que las críticas también... Ya está con nosotros el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, desde su oficina en el piso 12 de Teatino 120. Ministro, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Ministro, ya revisamos el detalle del IFE Universal y también de las ayudas para las pymes. Usted señaló que está confiado de que esto quede, ambos proyectos, despachados ya del Congreso para que sean ley la próxima semana. Nos gustaría eso, obviamente hay que conversar en el Congreso, o los Congresos tienen sus tiempos, pero yo creo que todos estamos en el ánimo, tanto el Congreso como el Ejecutivo, ¿no es cierto?, de poder llegar rápido con estas ayudas a las personas. Entonces, por eso espero que esto se despache. Ayer estuvimos en la Cámara de Diputados, estuvimos primero en la Comisión de Hacienda con un proyecto para alivios tributarios de las pymes, que ayer ya se despachó a la sala, o sea, se votó en la Comisión de Hacienda, a los que doy las gracias por ese expedito proceso. Y también estuvimos avanzando con la ministra Rubilar en la Comisión de Desarrollo Social, revisando el IFE. Entonces, de alguna forma, vemos avance y esperamos que esto se despache desde la Cámara al Senado durante la próxima semana para poder despacharlo lo antes posible. Y su percepción de los parlamentarios, estuvo en la Cámara de Diputados, pero me imagino que también pudo conversar durante estos días con las personas del Senado. ¿Es también de ir avanzando rápido? Porque hasta ahora lo que ha causado más revuelo ha sido las palabras de la presidenta del Senado, Yasna Proboste. Entonces, ¿cuál es su percepción respecto a la acogida en el Congreso? Mire, yo creo que estos son proyectos muy importantes para los chilenos y porque efectivamente hay muchos chilenos que están esperando que les aumenten los recursos a través de los montos adicionales en el IFE, y también hay gente que está esperando mayor cobertura y muchas pymes esperando. Entonces, desde ese punto de vista, mire, más allá de declaraciones más, declaraciones menos, estoy seguro que nos vamos a tener que poner de acuerdo, estoy seguro que vamos a poder avanzar, y lo importante es que lleguemos rápido con esos recursos. Al final, lo que nosotros tenemos que hacer como, entre comillas, clase política, ¿no es cierto?, que somos los que estamos hoy día haciendo las leyes, tenemos que ponernos de acuerdo. Y yo, como le digo, creo que eso es lo que vamos a hacer. Ayer vi un buen espíritu en la Cámara, espero que eso siga en el Senado.
Usted mencionó que las personas no van a tener que hacer ningún trámite para recibir el IFE universal, simplemente por estar en el registro social de hogares va a ser automático. ¿Cuándo cree usted y qué día, obviamente si es que se cumple lo que usted quiere, que se ha despachado todo la próxima semana, qué día en particular recibirían este IFE universal por primera vez? O sea, lo que quería decir es lo siguiente: las personas que ya han estado recibiendo el IFE, que son hoy día estamos llegando prácticamente a algo menos de 13 millones de personas, para esas personas obviamente va a ser automático, porque ya tenemos todos sus datos, ya le hemos pagado antes, y ahora simplemente va a ser aumentar los montos. A las otras personas que no han tenido hasta ahora transferencias del IFE porque no están en el registro social de hogares, obviamente tienen que, por una vez inicial, ¿no es cierto?, hacer sus postulaciones, pero una vez que ya las incorporemos, ¿no es cierto?, de ahí va a ser automático hacia adelante. Entonces, nosotros lo que esperamos, eso sí, es que ojalá pudiéramos despachar dentro de las primeras semanas de junio, de forma tal que ya pudiéramos hacer la nueva lista, ¿no es cierto?, que tenemos que pagar, que se pagaría a final de mes de junio, pero hay que empezar con los trámites ya a mitad de junio, ojalá tenerlo despachado en ese momento para poder empezar con la implementación. Hablemos ahora. Y lo mismo, disculpa, Nicolás, sí, dígame. Lo mismo con las pymes, porque lo de las pymes también lo que queremos hacer es que sean bonos directos a las pymes. Esto también es bien inusual, porque usualmente lo que tú tienes que hacer es que tienes que ir a Corfo, hacer COTEC, presentar proyectos, etcétera. Todo eso tiene un proceso. Hoy día esto es distinto, esto va a ser un bono para las pymes. En realidad son 3 bonos para las pymes. Pero lo importante es que también aquí queremos hacer lo más expedito posible. Una vez que esté despachado, que las pymes simplemente soliciten a través de la página de Impuesto Interno, quien a su vez le va a entregar los datos a Tesorería para que hagan los depósitos a las pymes. Ya, eso es importante, no es automático. Aquí las pymes tienen que pedirlo al Servicio de Impuestos Internos. ¿Eso es así? ¿Y cuándo cree usted que se recibiría ese millón de pesos? Claro, pero cuando le digo que cuando usted dice que no es automático o que tienen que pedirlo, claro, hay que pedirse, ¿no es cierto?, pero no hay que aportar antecedentes adicionales, porque todos los antecedentes van a estar en Impuesto Interno, ¿no es cierto? El Impuesto Interno sabe quiénes son pymes, por su naturaleza jurídica, sabe los IVAs que han pagado también. Lo otro que estamos haciendo es que en Impuesto Interno esperamos que tengan también la información de cotizaciones previsionales, porque ese va a ser otro bono adicional que corresponde a ciertas cotizaciones previsionales. Entonces toda la información va a estar ahí. Lo único que obviamente hay que solicitarlo para que Impuesto Interno pueda despacharlo y pueda entregárselo a través de Tesorería. Entonces, para las pymes tenemos el bono de $1.000.000 con ventas hasta 25.000 UF anuales, también los 3 meses de IVA y, como usted decía, los pagos previsionales. Esos son los 3 bonos. ¿Cuándo, si todo resulta como usted cree que va a ser, cuándo sería recibido esos dineros en esas 3 instancias? Nosotros nos gustaría que esto ojalá ocurriera ya a finales de junio o durante julio, porque lo que tiene que ocurrir es que una vez que despachemos la ley, hay una cierta cantidad de días en que Impuesto Interno va a poder hacer la plataforma, ¿no es cierto?, porque tenemos que tener toda la información junta, y una vez que esté la plataforma lista, se va a simplemente ingresar. Una vez que se ingrese, con los datos que se le va a solicitar, sobre todo de cuenta corriente, obviamente después con eso Tesorería va a hacer los pagos. Ministro, usted ya también ha detallado los montos involucrados por cada una de las medidas, el gasto fiscal en general, pero quisiera que nos pudiera contar cómo se va a financiar. ¿Qué parte por aumento de deuda? ¿Qué parte por uso de los fondos soberanos? ¿Reasignaciones de presupuesto? Delínenos un poco. Sí, mire, yo creo que quisiera decir lo siguiente, mire, en materia de transferencia a los hogares, durante el año 2020 llegamos a prácticamente $6.000 millones, ¿no es cierto? Y por lo tanto hubo algún bono clase media, hubo también IFE, ¿no es cierto? Eso ocurrió el año 2020, $6.000 millones. Nosotros estamos proyectando que en 2021, entre enero y agosto, vamos a llegar a prácticamente $18.000 millones. O sea, por lo tanto estamos multiplicando casi por 3 la cantidad de ayudas directas a las familias. Y eso obviamente
tiene que ver con el tema de que la pandemia se ha extendido más del tiempo que esperábamos, pero también muestra un poco la magnitud de lo que estamos haciendo, la masividad y el aumento de beneficios. Y eso obviamente lo que requiere es que, bueno, seguramente vamos a tener un déficit fiscal algo mayor a lo que proyectamos a comienzo de año. Nosotros estábamos hablando en el último informe de finanzas públicas de que seguramente el balance estructural va a llegar a un -6 este año, y tal vez puede ser un poco más, pero por ahí va a estar ese número. Ese es un número, obviamente, cuando uno lo compara con años anteriores, es un número bastante mayor al déficit estructural que teníamos años anteriores, pero es que estamos en una pandemia. Y hoy día lo que vamos a hacer es que vamos a financiar parte de ese déficit mayormente a través de la emisión de deuda, ¿no es cierto? Nosotros tenemos autorización para emitir una cantidad de deuda importante durante este año a partir de la ley de presupuesto, y más el uso de fondos soberanos. Ahora, todo eso lo que finalmente va a requerir es que seguramente nosotros vamos a terminar con un nivel de deuda este año que puede estar en cerca de los 34, 35 puntos del PIB. Esa es una carga de deuda pública, ¿no es cierto?, que es mayor a lo que traíamos, obviamente, y que en algún momento vamos a tener que pagar hacia adelante. Y por eso que hemos dicho que seguramente vamos a avanzar en un tiempo más, ¿no es cierto?, con el proyecto de revisar algunas exenciones tributarias que nos permitan ir pagando esos niveles de deuda en varios años hacia adelante, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos pensando. Ministro, obviamente cuando hay tanta liquidez en el mercado, algo que vemos es que suben las tasas de interés. No la del Banco Central, sino que las tasas de interés de mercado. También sube la inflación, eso es algo que está proyectándose. Y también lo que se proyecta en el mercado es que antes de fin de año el Banco Central va a subir la tasa de interés. Usted no decide lo del Banco Central, no se lo pregunto por eso, pero ¿cree usted probable de que comience un proceso de alza de tasa de interés este año? Bueno, mire, usted sabe, nosotros no somos analistas, nosotros lo que sí vemos es que el Banco Central va a mantener, controlar la inflación. Creo que esa es la noticia importante para los chilenos. Eventualmente, si cuando tenga que venir un aumento de tasas, bueno, eso lo va a decir el Banco Central. Nosotros como gobierno lo que sí estamos preocupados de recuperar la economía, y por eso que una de las cosas que estamos tratando de hacer ahora es controlar la pandemia, ¿no es cierto? Y el control de la pandemia también pasa por estas ayudas sociales que permite que las personas se mantengan en sus hogares y se cuiden, ¿no es cierto? Y ojalá con eso también podamos ir ayudando a reducir los contagios. Una vez que reduzcamos los contagios y la pandemia queda atrás, efectivamente hay un segundo periodo en términos económicos que tiene que ver con reactivación, y donde seguramente mucho de nuestro foco va a estar en ese momento en crear empleo, ¿no es cierto? Y bueno, y cuando empiece a ocurrir eso, el Banco Central en su momento va a tener que ir juzgando cuándo va a tener que ir subiendo las tasas. Ministro, mi última pregunta antes que se nos acabe el tiempo. Se rumoreó durante todos estos días de cambio de gabinete. Usted es parte del comité político. ¿Cuán cerca estuvimos o estamos de un cambio en alguno de los secretarios de Estado? Mire, usted sabe que nosotros estamos aquí porque el presidente de la República tuvo la confianza en ponernos a nosotros acá, a cada uno de los ministros. Estamos muy agradecidos por eso con el presidente, también estamos para apoyar al presidente, y desde ese punto de vista, él es el que toma las decisiones. Nosotros tratamos de hacer nuestra pega bien día a día, pero bueno, el presidente es el que tiene que ir decidiendo su equipo, y por lo tanto cuando él decida hacer un cambio, si es que lo decide hacer, bueno, él lo anunciará, y yo creo que en eso los ministros también lo único que vamos a tratar de hacer es, mientras se pueda, seguir apoyando al presidente, ¿no es cierto?, y al país. Ahora sí, mi última pregunta, ministro. Francisco Moreno, ex subsecretario de Hacienda, volvió al ministerio en un puesto de apoyo para la reactivación económica, especialmente de las pymes. Él era candidato constituyente y perdió esa elección. ¿Usted lo pidió expresamente para ese puesto o podríamos decir que es un premio de consuelo a un colaborador del gobierno? No, mira, Pancho Moreno fue subsecretario hasta un tiempo atrás, ¿no es cierto? Y por supuesto sabe bastante el tejimaneje del Ejecutivo. Y acá lo que necesitamos nosotros, tal como te decía, es un segundo tiempo donde hagamos una reactivación rápida, y eso significa también, entre otras cosas, tratar de destrabar todos los nudos que tenga la inversión pública. Y bueno, y eso es lo que le hemos pedido a Pancho, y se va a preocupar desde el Ministerio de Hacienda de ir haciendo todo lo posible por ir destrabando eso. Es muy importante porque eso también nos va a permitir ir creando también empleo y apoyando desde el sector público. Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, como siempre, gracias por conversar con Agenda Económica. Que tenga un buen viernes.
Gracias, Nicolás, que esté muy bien. Terminamos la edición AM. Yo les invito a ver la edición PM todos los días a las 8 de la tarde. Sigan con nosotros acá en CNN Chile. Ya viene Conexión Global.